Franja de Gaza. Argentina no votó a favor del cese al fuego. Argentina se alinea con Israel y se abstiene en una resolución de la ONU para proteger civiles en Gaza. Argentina, votando en abstención, dejó de lado los intereses que defendió desde que ingresó a la ONU. Bueno, muy bien, y siempre es un gusto tener en el estudio a Andrés Bercum, secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Peronista Descamisados. Andrés, es un gusto que estés aquí en el programa. Gracias por la invitación, un placer como siempre, Mariano. Bueno, Andrés, allí veíamos, ¿no?, esto que ha sucedido en la votación de la ONU para el alto el fuego, y digamos tiene que ver con una línea que ya había anticipado el gobierno de Milei. ¿Cuál es tu visión acerca de esto? Digamos, ¿es conveniente que Argentina se plantee en estos términos? ¿Es para agradarle al régimen israelí lo que pasó? Y primero, todo el repudio, ¿verdad? Y segundo, que el gobierno viene rompiendo de alguna manera una tradición de Argentina con respecto no solo a las relaciones internacionales, sino también lo que significa para nosotros los derechos humanos, ¿verdad? Es significativo, no es cualquier abstención. Todos sabemos lo que está ocurriendo frente a ese genocidio de Israel contra el pueblo palestino, y la decisión que tomó el gobierno de Argentina tiene que ver con su propuesta electoral, pero también con esa complicidad y esa relación con lo que significa el gobierno de Israel y fundamentalmente con los Estados Unidos, ¿verdad? Que es preocupante, porque al mismo tiempo está adelantando también una posición frente al Mercosur, frente al Parlasur, frente a los BRICS, ¿no? Vemos su relación también con Ucrania, concediéndole alimentos, medicina, material bélico, que eso nos aleja de lo que veníamos planteando en los últimos años, ¿verdad? Y al mismo tiempo vemos que la política al interior de la Argentina, no solo con el paquetazo económico, sino con la situación drástica que está ocurriendo, como por ejemplo en Bahía Blanca, no tiene ningún empacho decirle arréglense con lo que puedan, ¿no? Entonces estas contradicciones generan violencia. Claro, no solo violencia de la imagen del gobierno argentino hacia el exterior, como es el caso de Palestina, sino también al interior de nuestro país con respecto a esta situación económica. Ahora también, Andrés, lo que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? El régimen israelí apoya el bloqueo a Cuba, apoya la apropiación ilegal de las Islas Malvinas. Y, digamos, también en su momento Chávez, por ejemplo, ha denunciado que agentes israelíes querían atentar contra su vida. Y parece que todo el tiempo, digamos, hay que recordar también que paramilitares colombianos fueron entrenados por israelíes. Parece que todo el tiempo hay que recordar estas cosas porque, digamos, parece que hay mucha gente que ni siquiera las tiene en cuenta, ¿verdad? Es así. Y también recordemos, Mariano, fuerzas policiales de Argentina entrenadas por Israel durante el gobierno de Macri, ¿no? Y aparte el armamento que actualmente tienen en su poder las fuerzas represoras que tienen la política de reprimir, como por ejemplo las movilizaciones populares en la Argentina, ese armamento es israelita. Israel es uno de los mayores productores de armas, no solo Estados Unidos. Exacto. Entonces, Argentina se ha transformado también en un comprador compulsivo de armamento israelí, ¿no? Entonces, las relaciones económica, política, guerrerista, ¿no? Y también es preocupante que un sector de la sociedad argentina se mantenga en silencio, ¿no? Mientras voces del mundo se manifiestan en las calles, como lo estamos viendo en los medios, hasta inclusive hegemónicos, porque ya no tienen manera de esconderlo, el repudio no solamente al genocidio contra el pueblo hermano de Palestina, sino también esta cosa de insistir que la salida a esa vieja disputa entre dos estados es solamente por medio de la violencia, ¿no? Exacto. Bueno, recién vos hablabas de la violencia, digamos, quizás retórica, ¿no? Y también se ve, hablando también del tema del aparato represivo, ya la ministra, que vuelve a ser Bullrich, ¿no?, ha planteado esta cuestión, pero además un diputado, una diputada, Miriam Bregman, que planteó esto de la protesta en las calles, que es un derecho, le respondió diciéndole cárcel o bala, ¿no? Entonces ya se ve como esta violencia retórica que indefectiblemente uno cree que se va a traducir lamentablemente con la gente que se manifieste, ¿no? Es preocupante. Primero, la solidaridad con la compañera Miriam Bregman, y segundo, que digamos, todo ajuste está demostrado en la historia que se sostiene con represión.
todo ajuste económico se sostiene con represión, porque cuando un pueblo se cansa, cuando un pueblo se da cuenta que no puede sostener su vida diaria, ¿no? Se manifiesta de diferentes maneras. La manifestación de repudio, de aceptación hacia un proyecto no se transmite solamente desde el voto cada 4 años. Una sociedad no funciona así, se manifiesta de diferentes maneras. Por eso también está la política de participación, de ganar las calles, de adhesión o de reclamo. Si lo que intenta este gobierno, aparte de los paquetazos económicos, es impedir la libre expresión, cuando ellos se enarbolan de que son el gobierno de la libertad, es parte también de su disfraz que se está cayendo, porque estamos hablando de pocos días, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que tiene pocas semanas de asunción y ya estamos recibiendo golpes diarios duros de una sociedad que no estaba acostumbrada a estos cimbronazos económicos, ¿no? Los aumentos de impuestos están amenazando con volver al impuesto a la ganancia. Nos van a impedir la participación democrática de decidir nosotros en las calles nuestro futuro como trabajadores, la agremiación, los convenios colectivos de trabajo, es mucho. Claro. El desafío es ver si nuestro pueblo está dispuesto a resistir, a sufrir o simplemente a mirar para otro lado. Yo creo que no. Ahora, viste que hay muchos análisis, ¿no?, dando vueltas acerca de lo que ha sucedido, de por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Y quizás sea una lectura errónea solo mirar que haya ganado una propuesta como la de Milei, que de repente el otro día en el Congreso hablaba de no hay plata y la gente aplaudía e inclusive vitoreaba diciendo motosierra, Claro. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Mirá, primero hay que decir que lo que fue la asunción de Milei fue una farsa y una mentira porque tiraba números que no son ciertos, por un lado. Segundo, no hubo una movilización masiva. Claro. Eso es toda una connotación. Y los que estaban ahí, que no pasaban ni las 20.000 personas, es la línea dura que responde a Milei. Claro. Hay una sociedad que evidentemente, hay una parte de una sociedad, que evidentemente no se sintió identificada con la propuesta de lo que significó Unión por la Patria. También hay que decir que hubo todo un aparato comunicacional, que es lo que viene llevando adelante la derecha internacional en general, el desánimo, más allá de los errores propios del gobierno de Alberto, que hay que decirlo, ¿no? La reducción de la capacidad económica de los trabajadores viene cayendo de hace 10 años, no es desde ahora, ¿no? Ahora, la inflación. Ahora, la Argentina está acostumbrada a sobrevivir, a vivir en inflación. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente hoy el ciudadano argentino dice no queremos más inflación, no podemos vivir más así? ¿Y la solución es esto? Yo creo que hay un sector de la sociedad que votó a Milei, que se está dando cuenta que esto no es lo que esperaban, que el mismo gobierno de Milei prometió cosas que hoy no está cumpliendo, ¿no? Los impuestos son un robo, y quiere decir entonces que el gobierno de Milei está robando, porque no solo no retiró los impuestos, sino que los incrementa. Entonces, yo creo que la sociedad argentina va a llegar un momento que va a tomar en sus manos un cambio, pero de verdad, ¿no? Hay un fin de ciclo, es cierto, Mariano. Me parece que hay una manera de entender y de construir la política que la sociedad le dio una señal y que la clase política va a tener que revisar, independientemente de a quién representó o intentó representar en las pasadas elecciones, ¿verdad? Eso también está para revisar, que es un fenómeno mundial, no solo de Argentina. Y yo no creo, insisto, que la sociedad argentina se haya derechizado. En todo caso, hay síntomas que tienen que ver con una connotación mundial de un avance del individualismo, ¿no? Que es parte de los países que están sumergidos en un capitalismo salvaje. Quizás pasa por ahí la discusión, ¿no? ¿El capitalismo da soluciones o no a los desafíos de una sociedad en el siglo XXI? Yo creo que no. En todo caso, tendremos que reconstruir y encontrar nuestro camino como sociedad. En los que nos identificamos en el peronismo, creemos que todavía el peronismo tiene la posibilidad de dar respuestas a todas estas necesidades. Ahora, Andrés, pensando un poco más en la región, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que estas semanas cobró notoriedad el conflicto, se puede decir, de Venezuela con Guyana por el Esequibo. ¿Cómo podemos, digamos, resumir lo que allí ocurre y cuál es el rol de Estados Unidos e Inglaterra, que los medios no hablan de eso? Y mirá, para tratar de darte una síntesis precisa, tendríamos que remontarnos a 1777, cuando Venezuela aún era una capitanía bajo el protectorado de España. Cuando Venezuela logra su independencia, ¿sí?, en 1810,
obviamente cuando un país se independiza, por arte de magia no aparecen sus instituciones, ni siquiera sus fuerzas armadas, ¿verdad? Bueno, Claro. en ese momento es cuando la corona británica, de un plumazo, conjuntamente con la complicidad de Estados Unidos, en París, firman un acta fraudulenta donde le roban literalmente el Esequibo a Venezuela y se lo entregan a la corona británica, que en ese momento todavía era la Guyana, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, desde ese momento que Venezuela viene reclamando la Guyana. La Guyana ya era parte del territorio venezolano desde 1777. Ahora, ¿qué pasó? Inglaterra, frente a esa disputa internacional, hizo una maniobra y en 1966 independiza las Guyanas. Y ese terreno y ese territorio forma parte ficticiamente de lo que significa hoy lo que conocemos como la República Cooperativa de Guyana, ¿verdad? Claro. Es algo parecido, para que entiendan nuestros televidentes argentinos, de lo que nos pasó con las Malvinas. En 1833 a nosotros nos usurpan las Malvinas. Imagínense que hoy la corona británica, ¿no?, para dar un plumazo y evitar esta discusión con Argentina sobre la legitimidad de nuestro reclamo, independiza las Islas Malvinas. Claro, ¿no? Nos resultaría mucho más difícil. Es lo que está ocurriendo entre Guyana y Venezuela. El 3 de diciembre hubo un referéndum en Venezuela, por el cual participaron más de 10 millones de ciudadanos. Más del 96% ratificaron los 5 puntos, que le da la herramienta legal, popular y política al gobierno de Nicolás Maduro para insistir ante los organismos internacionales la recuperación de su territorio. Ahora, ¿por qué está esta disputa ahora, Mariano? Porque hay riquezas, porque claro, en ese territorio hay petróleo, hay agua, hay muchas riquezas naturales, ¿verdad? Y porque aparte el reclamo es legítimo, también hay que decirlo, ¿no? Las Malvinas son argentinas, el Esequibo es de Venezuela. ¿Y cómo ves en relación a esto que estamos hablando, ¿no?, lo que ha ocurrido en Argentina con un gobierno, bueno, de ultraderecha, en relación a la región? ¿Qué va a pasar? Bueno, como te decía anteriormente, ¿no?, todo indicaría de que va a abrir a la economía cuando todo el mundo está cerrando su economía y sostiene lo que significa el nacionalismo de inclusión, ¿verdad?, de protectorado de su industria. Lo vemos en Brasil, por ejemplo. Acá lo que va a pasar, todo indicaría que van a destruir nuevamente nuestras pymes, ¿no?, va a destruir nuestro aparato de industria nacional, lo que va a generar un gran sentido de desempleo, mayor del que hoy tenemos, y bueno, ya sabemos cómo termina esta película, ¿verdad? Lo sorprendente, Mariano, es que con todo lo que ha ocurrido en Argentina, surjan aún candidatos, más allá del resultado electoral, que nos sigan diciendo que la única salida que tiene un país, en este caso el nuestro, es bajo el ajuste. Con lo cual, está demostrado históricamente que eso es falso. Claro. No es la primera vez que nosotros en Argentina escuchamos a un presidente o a un ministro de Economía, como Caputo, que la única solución que tiene nuestro país para lograr un crecimiento es bajo un tarifazo, es bajo un ajuste. Claro. No existe eso, nunca se logró. Entonces, me parece que también eso tenemos que revisar como sociedad, independientemente de las equivocaciones del gobierno de Alberto, independientemente de las desinteligencias que pueda tener hoy y que existe, esta falta de comunicación y quizás de divorcio de un sector de la clase política con la sociedad argentina, ¿no? Lo vamos a ver, ya lo estamos viendo diariamente, ¿no? Cuando el ciudadano argentino no puede pagar sus expensas, no puede renovar su alquiler, porque la apertura económica, ¿no? Cuando las relaciones laborales, económicas, sean individuales y no rija el Estado, porque el anarcocapitalismo lo que te propone es eso, ¿no? Cuando alguien tenga que negociar su salario directamente con la patronal y no tenga la parte estatal que lo defienda, o un convenio colectivo de trabajo o su propia organización sindical, que alguien me cuente quién se va a sentir beneficiado, si el simple trabajador o las multinacionales. Bueno, y digamos a nivel regional, ¿qué análisis haces? Porque tenemos el caso, por ejemplo, de Petro en Colombia, que ha sido un vuelco, el regreso de Lula, ¿no? Entonces, parecía como auspicioso el periodo. Y sin embargo viene esto como a romper, ¿no? Es parte de la disputa de Latinoamérica, ¿no? Lo vemos en Chile, claro, lo que significó la victoria de Boric, ¿no? A partir de todo un reclamo
¿no? De algo que nosotros es muy posible que perdamos, que tiene que ver con el derecho a la educación gratuita. Exacto. Recordemos que muchos de los ciudadanos chilenos que salieron a la calle es porque estaban hartos de pagar sus estudios y de endeudarse toda su vida y de elegir una familia qué hijo iba a estudiar y qué hijo no. Claro. Porque era endeudarse, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Ese fue uno de los elementos primarios de por qué el chileno dijo basta. Y hace poco hubo una elección sobre un referéndum de la Constitución y perdió. O sea, el poder político de Chile, el pinochetismo, perdió. Entonces, hay que entender que las disputas son así, que los tiempos a veces de un conjunto de la ciudadanía no tienen nada que ver a veces con la militancia y con el activismo, y que en todo caso el desafío nuestro es acompañar, entender y estar más cerca de aquel ciudadano que no interpreta quizás como nosotros creemos que debe, por dónde puede pasar la cosa o quiénes son nuestros amigos o quiénes son nuestros enemigos, ¿verdad? Bueno, Andrés, por último, faltan pocos días para la llegada de la Navidad, ¿no? Estábamos hablando al comienzo de esto que está ocurriendo en Gaza. ¿Qué mensaje le dejarías al pueblo palestino que está sufriendo tanto, digamos, y paradójicamente en la tierra donde ha nacido Jesús? Qué pregunta, qué difícil, ¿no? Uno ve lo que ocurre en Palestina y lo que primero a uno le surge es no solo el repudio, ¿no? Y la tristeza, es el silencio y el asombro que existe hoy en el mundo, ¿no? Yo creo que ese pueblo maravilloso, no solo porque viene sufriendo de hace muchísimos años, porque esto no es desde ahora, sino que es la tierra de Dios, es la tierra de Jesús. Y yo creo que si Dios existe y Jesús existe, lo que podemos hoy es rezar, implorar para que se termine esta masacre, para que entienda el mundo que no podemos seguir así, que no es una cuestión solamente de los palestinos, y rodearlos de solidaridad y de amor, que el pueblo palestino, si hay algo que le sobra, es dignidad y amor. Bueno, Andrés, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Un placer como siempre. El Frasco, medios sin cura.